Sap greu que és una miqueta tard perquè encara estan les comunicacions, però si no després se'ns redirà tot molt. Així que tot i que són les 4:10 doncs ja anem en retras, però hauríem de començar la taula una mica per respecte de tots. Bé, doncs en aquesta taula ens toca tractar el tema de la mitja estada. En fi, la mitja estada és un espai terapèutic on l'atenció geriàtrica es pot desenvolupar d'una manera dintre de totes les seves possibilitats, donat que és un espai que, sobretot si estem parlant de recursos d'hospitalització, on es pot intervenir durant les 24 hores al dia, on es pot intervenir de manera intensa mitjançant un equip interdisciplinar, diferents professionals, i on les estades mitges són més llargues que en aguts, en la qual cosa es dona una sèrie de condicions idònies perquè els programes d'intervenció geriàtrica siguin més eficaços. I també és veritat que la mitja estada, almenys en els primers anys de desenvolupament de l'atenció sociosanitària a Catalunya, a finals dels anys 80, quan a través del programa Vida als Anys, doncs les unitats de convalescència es van convertir en un espai paradigmàtic on la geriatria es va fer forta i on van aconseguir primers resultats d'intervenció i unitats. Bé, ha plogut molt des de llavors, han passat molts anys i el recurs ha anat evolucionant en diferents perfils de pacients, diferents indicadors i paràmetres de gestió, i és això una mica el que avui acabarem de revisar. I per això ens acompanyen tres professionals, tres experts que ens ajudaran a tractar el tema aquesta tarda. En primer lloc, i a la meva esquerra, hi ha la doctora Mònica Pérez. Ella és metge geriatra i ha estat treballant en l'àmbit de la mitja estada i ella ens parlarà una miqueta de l'evolució en els darrers anys en indicadors de gestió i altres paràmetres. Després, l'altre ponent que ens acompanya, més allà de la meva esquerra, el doctor Pablo Alcalde. Ell és metge geriatra també. Ell està treballant a la Fundació Hospital Asil de Granollers i ens parlarà també d'aspectes clínics relacionats amb l'evolució de l'atenció geriàtrica en les unitats de mitja estada. La doctora Mònica Pérez, que m'he oblidat de dir, treballa al Parc Sanitari Pere Virgili. Perdó. I, finalment, a la meva esquerra, a l'extrem de la taula, ens acompanya la doctora Maria Costea. Ella és especialista en Medicina Física i Rehabilitació i treballa al Consorci Sanitari del Maresme, a l'Hospital de Mataró, i en allà ella ens parlarà més aspectes relacionats amb la fisioteràpia, la intervenció de rehabilitació en el perfil de pacients. I sense més dilació, donem pas a la primera ponent. En tot cas, ara ens podem baixar i anirem pujant. Bé, doncs, doctora Mònica Pérez, endavant. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al comité organizador por la invitación. Y bueno, como el doctor Miralles ha comentado, yo soy médico geriatra en el Parc Sanitari Pere Virgili y lo que les vendré a contar el día de hoy es un poco una experiencia asistencial y de gestión, pero una gestión un poco más clínica. Empezamos, la pirámide poblacional ha cambiado, sigue cambiando y seguirá cambiando. Esta es la población de España y como vemos, seguirá cambiando porque es un proceso dinámico. De hecho, para el 2039 se prevé que la población mayor de 65 años habrá incrementado en un 200%. Pero más aún, la población mayor de 85 años habrá incrementado en 400%. Y si vemos la edad media y datos de Cataluña, podemos ver que la edad media en mujeres actualmente está cerca de los 84 años y de los hombres de los 80, un poquito por debajo. Pero para el 2020 previsiones nos dicen que más de 250.000 personas serán mayor de 85 años en Cataluña. Y estas personas lo que tienen es que tienen una percepción más bien negativa de la salud. Como pueden ver aquí, mayores de 75 años, tienen una percepción, más del 60% tienen una percepción negativa de la salud. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque tienen más enfermedades, suena lógico, ¿no? Los pacientes vemos que a medida que aumenta la edad, el número de enfermedades crónicas aumenta. ¿Y esto se traduce en qué? Pues se traduce que estas personas mayores con comorbilidad ingresarán en centros hospitalarios y de hecho el 10% de los ingresos hospitalarios
son las personas que más están más de 2 semanas en el hospital. ¿Y qué porcentaje son este grupo de 10%? Pues mayores de 65 años, con lo cual estamos hablando de gente mayor con comorbilidad y que ingresa por temporadas largas en los hospitales, ¿no? Entonces, estamos hablando que aquí hay una población de riesgo de personas mayores, frágiles, con necesidades complejas y con una vulnerabilidad social, clínica y psicológica, que si no les ofrecemos una continuidad de cuidados, que lamentablemente los sistemas sanitarios actuales pues tienden a la fragmentación, como ya se ha comentado en las charlas de la mañana, al final las consecuencias son de mayor riesgo de complicaciones, mayores costes sanitarios y mayores costes sociales también. Y entonces, para comentar un poco acerca de los sistemas sanitarios actuales, sabemos que, bueno, esto es una revisión de 7 sistemas sanitarios que se consideran bastante buenos, por ejemplo, el australiano, de Nueva Zelanda, de Holanda, de Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. Y se hizo una revisión que salió publicada en el King's Fan del 2014 y analizaron un poco el tipo de calidad el tema de la continuidad de cuidados, ¿no? A quién iba dirigida, qué era lo que medían, etc. Y al final llama la atención que el autor concluye que realmente no existe un sistema sanitario perfecto y único, porque las realidades son diferentes, las poblaciones son diferentes, pero que si mejoráramos un poco la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, pues seguramente mejoraríamos y ayudaríamos a mejorar esta fragmentación. Pero no solamente eso, sino que el involucrar a atención primaria es un punto bastante importante. Entonces empezamos a hablar aquí de algo un poco que a lo mejor nos empieza a sonar, y es que los sistemas sanitarios deben basarse en una atención centrada en la persona y en sus necesidades. Y esta atención centrada en las personas, y más en la gente mayor, tiene que ayudarnos a planificar cuando damos de alta a un paciente de un hospital de agudos para poder ofrecerle los recursos y los soportes necesarios. Y esto incluye en la gente mayor programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas sanitarios pues intentan que el paciente encaje en lo que ellos han diseñado, pero realmente debería ser esto, ¿no? Que el sistema sanitario pueda adaptarse a lo que el paciente necesita. Entonces, empezamos a hablar de atención centrada en la persona, y aunque luego se hablará de esto, llama la atención que no es hasta el 2016 que empieza a haber un concepto un poco más homogéneo acerca de qué es esto. Y la atención centrada en la persona pues intenta guiarse sobre los valores y las preferencias de estas personas expresadas previamente, y que esto es un estado dinámico entre proveedores sanitarios y las personas, y que estas personas tienen que participar en medida de lo posible de las decisiones. ¿Y cuáles tendrían que ser las partes fundamentales de la atención centrada en la persona? Pues establecer un plan de trabajo común y consensuado en base a objetivos y que sea revisado continuamente. Hablamos de un proceso dinámico en el cual tienen que participar equipos multidisciplinares, del cual pertenece y tiene que estar dentro de este equipo multidisciplinar la persona interesada, y que tiene que basarse también en una educación sanitaria y de las familias, porque sin esto no sería posible. Intentar coordinar los diferentes recursos sanitarios, ¿no? Los diferentes niveles asistenciales. Y esto tampoco sería posible sin un feedback de la persona, porque al final la atención centrada en la persona se basa en coordinarnos, en que todo sea consensuado. Y la evidencia científica, sin extenderme mucho más aquí, pues dice que mejora. Una atención centrada en la persona nos ayuda a mejorar los indicadores de calidad. Pero esto hay barreras, porque no es fácil, porque estamos acostumbrados, y la formación en general que los equipos sanitarios reciben es a que somos más directivos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un paciente, pues básicamente le decimos qué es lo que tiene que hacer en lugar de preguntarle cuáles son sus necesidades. Y entonces hemos hablado de atención centrada en la persona, del tipo de pacientes que tenemos actualmente, y realmente el Plan de Salud el Plan de Salud de Cataluña, el último Plan de Salud, empieza a contemplar pues esto, que es necesaria una atención integrada y que abarque la cronicidad de las personas mayores. Y se pone como reto dar una atención social y sanitaria más integral. De hecho, el Plan Sociosanitari de Cataluña también nos habla en la cápita de atención a las personas mayores que es necesario un plan de prevención de la discapacidad en personas frágiles grandes.
y un plan de evitar las complicaciones de las hospitalizaciones en personas grandes. Con lo cual empezamos a darnos cuenta del problema. Y las unidades de convalecencia, ¿qué es lo que intentan? Pues parten de un equipo multidisciplinar que lo que intenta y cuyos objetivos son buscar una estabilización clínica, una recuperación funcional y cognitiva en la medida de lo posible o adaptación a una nueva discapacidad y con el objetivo claro de volver a domicilio. Para esto, pues nuevamente volvemos a lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que es necesario identificar estas necesidades del paciente, plantear conjuntamente metas realistas, elaborar un plan de trabajo conjunto que luego tenga que ser revisado. Y en Cataluña, ¿cómo estamos? Estos son datos del ACUAS y hay 79 centros que ofrecen camas de unidad de convalecencia, con 2.300 camas actualmente de convalecencia pura. ¿Y a quiénes atendemos? Pues la mayoría es un perfil rehabilitador, en su mayoría mujeres, de una edad media de 80 años y frágiles, con una estancia media de 35 días y que el 63% mejoran funcionalmente y retornan a casa casi el 75%. Son datos bastante buenos. ¿Y el Pere Virgili cómo funciona? Pues nosotros admitimos pacientes principalmente del Hospital Vall d'Hebron y el Hospital Clínico, hospitales terciarios de Barcelona, y vienen a hacer al Hospital Pere Virgili la parte de convalecencia. Pero también tenemos un circuito para admitir pacientes tanto de centros residenciales como de atención primaria, con el objetivo de evitar ingresos hospitalarios, ¿no? en urgencias o en hospitales grandes. Y estos son datos del 2015, donde pueden ver que es la enfermedad, el paciente pluripatológico, el paciente que nosotros mayormente atendemos. Pero en el segundo lugar están todos los pacientes neurológicos, con casi, más o menos un 15% de los pacientes que atendemos son después de un ictus. La mayoría, el 76%, vienen de hospitales de agudos y el 60% retornan a casa. O sea que estamos a nivel de retorno a domicilio bastante bien. Para hablar un poco el título de la charla era gestión clínica. Pues yo les daré un ejemplo precisamente de lo que hemos ido haciendo en la atención del ictus para personas mayores con necesidades complejas. Este es un algoritmo de decisión que salió en una publicación del 2016, en el cual intentamos identificar perfiles de rehabilitación, de complejidad de rehabilitación de pacientes con ictus. Casi 400 pacientes que fueron atendidos durante el 2016 en 9 unidades de convalecencia de Cataluña. Identificamos finalmente 3 perfiles de complejidad, en el cual de moderada complejidad no se definía por la ausencia de cuidador, y luego, en función de otras variables clínicas, como son la severidad del ictus, el nivel de conciencia o el Bartel al ingreso, pues se definían los otros 2 niveles, el de alta y el de baja complejidad. Pero lo interesante de aquí es ver todos los planes o todas las intervenciones que se han hecho posterior a esto. Intervenciones centradas en las personas. Por ejemplo, para los pacientes de moderada complejidad, lo que hemos empezado a hacer y hemos desarrollado un proyecto piloto es la entrevista motivacional, y de hecho hoy hemos recibido una buena noticia que nos han financiado la Marató de TV3 para desarrollar esto de una forma más honda. Estamos desarrollando un programa de entrevista motivacional en estos pacientes precisamente para motivar el tema de la rehabilitación. Para los pacientes con alta complejidad se ha desarrollado un programa de soporte para cuidadores de grupos de ayuda que está liderado por Trabajo Social, además de intentar promover la planificación avanzada de cuidados. Y para los pacientes de baja complejidad, junto con el ayuntamiento, se empezó la activación directa de recursos sociales para intentar disminuir las estancias, lo que conocemos como el Pla Retorn. Entonces, como pueden ver, esto es un ejemplo de la segunda patología más frecuente que tenemos en las unidades de convalecencia, de cómo hemos ido mejorando un poco la gestión y adaptándonos un poco a las necesidades de cada paciente. También tenemos, como les comentaba, también admitimos pacientes desde atención primaria y de centros residenciales. Aquí podemos ver un artículo que fue publicado por el doctor Colprim, en el cual comparábamos dos muestras de pacientes, ¿no? Pacientes que habían ingresado al inicio en un hospital de agudos y pacientes que ingresaban directamente con nosotros. Y vemos que había una diferencia sobre todo en las estancias hospitalarias. ¿No? Pacientes que tenían las mismas características,
pero al final que tenían la misma enfermedad crónica descompensada, un deterioro funcional, pero al final el que ingresaba directamente con nosotros estaba menos tiempo. Luego, no solamente nos dedicamos a admitir los pacientes y luego pues, nos olvidamos, no, sino que intentamos evitar los reingresos hospitalarios. ¿Qué pasa después con el paciente cuando le damos el alta? Y también intentar evitar los traslados a urgencias. Para intentar evitar los reingresos, tenemos diferentes dispositivos, como son el documento del preal, ¿no? que hay que enviarse 48 horas antes, un programa que ahora les explicaré un poco más en detenimiento, que es el programa Transiciona, liderado por Enfermería, que precisamente intenta favorecer las transiciones desde la unidad de convalecencia hasta al domicilio. Intentamos hacer una conciliación de medicación, nos apoyamos también con el tema de PADES. Cuando es necesario y se puede hacer y es factible, contactar directamente con el equipo sanitario y, como les explicaba, el Plan Retor, la activación directa de los servicios sociales. El programa de Transiciona es un programa que empezamos en diciembre del 2016 con la idea o con el objetivo principal de reducir el número de ingresos, mejorar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, favorecer el empoderamiento del paciente en cuanto a medicación, estilos de vida, que conozcan bien su patología. Y de qué se trata esto es que el paciente ingresado en la unidad de convalecencia es detectado por el equipo sanitario y avisa o deriva al equipo de transición, que está liderado por Enfermería, y es este equipo de Enfermería el que se pone en contacto con el paciente, con los familiares, revisan la medicación, los cambios de medicación, hacen educación sanitaria en cuanto a estilos de vida saludable, repasan los ejercicios que deben hacer en domicilio, intentan coordinar un poco todos los sistemas y luego toda esta información además la traslada a primaria, cosa que además del preal, pues hacemos un poco el refuerzo en aquellos pacientes que vemos un poco más frágiles. La idea con esto, como les decía, ¿no? Buscamos que el paciente comprenda y se adhiera de una mejor manera al tratamiento, porque sabemos que cuando hacemos cambios en la hospitalización, hacemos cambios de tratamiento, pues normalmente al final lo siguen. Intentamos promover esta actividad física adaptada para cada paciente, intentamos mejorar la coordinación con atención primaria e integrar los diferentes recursos de los que disponemos y sobre todo empoderar al paciente en su autocuidado. Y bueno, promover estilos de vida saludable. Para intentar evitar los traslados no planificados a urgencias, este fue un estudio publicado en el 2014 también con datos de nuestro hospital, en el cual vimos que pacientes era un factor de riesgo para ser trasladado a urgencias desde unidad de convalecencia, el vivir con una pareja, el tener polimedicación y el venir después de una cirugía. ¿No? Entonces, con esto, lo que intentamos fue ver cuáles son los factores de riesgo para ser trasladado a un hospital de agudos. Y en base a esto, lo que se ha hecho fue desarrollar un proyecto de directrices avanzadas. ¿Esto en qué consta? Esto consta en que cuando el paciente ingresa a una unidad de convalecencia, lo que intentamos es valorar o intentar identificar niveles de intensidad terapéutica. Esto es algo que hace el personal sanitario cuando ingresa el paciente. Y como pueden ver, pues va desde si el paciente es tributario de control sintomático simplemente o si es tributario de traslado para intubación, etc. Y también se ha intentado desarrollar un proyecto de detección precoz de síntomas de descompensación para aquellos pacientes que a lo mejor con una detección precoz de parte del personal sanitario pues podemos intentar evitar y podemos tratar precozmente las descompensaciones. Todo esto también para decirles que en el JACS, la Sociedad Americana de Geriatría, en el 2011, si no me equivoco, publicó estas guías para el tratamiento o para el cuidado de pacientes mayores con multimorbilidad, en el cual, como pueden ver, se tiene que considerar las preferencias del paciente, se tiene que considerar los pronósticos y se tiene que intentar hacer una planificación avanzada de los cuidados. Todo lo que les he comentado de los diferentes programas que estamos poniendo en marcha o que hemos puesto en marcha no sería posible si no, lo que hablaba también al principio, ¿no? Si no tenemos una comunicación lo más fluida posible. Y la historia clínica electrónica compartida es una herramienta que ayuda y que ayuda a esta comunicación. Entonces, simplemente para resumir, ¿cómo afrontamos desde al menos Pera Virgili esta fragmentación?
Pues intentando tener circuitos compartidos con atención primaria, circuitos compartidos con urgencia. Estamos también en el tema de hospitalización domiciliaria integral, intentando dar una atención centrada a la persona, incorporando los objetivos del paciente, tomando decisiones compartidas e intentando promover la planificación avanzada de cuidados. Como conclusiones, las unidades de media estancia atienden pacientes con una complejidad elevada y la base de la atención sanitaria debería ser la atención centrada en la persona, basada sobre todo en la puesta en común de un equipo multidisciplinar que incluya al paciente, a las familias y a los cuidadores. Y las transiciones comportan un riesgo en la salud del paciente y una adecuada coordinación con los servicios sociales y atención primaria son básicas para ayudarnos a disminuir este riesgo. El sistema sanitario está evolucionando hacia esto, hacia una integración, y que los sistemas electrónicos y las ayudas electrónicas, en este caso la historia compartida, pues nos ayuda un poco a mejorar esta coordinación. Y una mayor intensidad terapéutica segura y de rehabilitadora serán necesarias en el futuro, porque estamos viendo todos que en la práctica clínica diaria la complejidad de nuestros pacientes está avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Pérez, de la Parc Sanitari per a Virgili. Y pasa la palabra al siguiente ponente, doctor Pablo Alcalde, Hospital de Fundación de Granollers. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como es preceptivo, agradecer a la sociedad catalana la oportunidad de poder defender esta ponencia y mis hipótesis, y por supuesto al doctor Martos por la confianza que me ha dado de poder estar aquí en esta ponencia. Yo un poco lo que intentaré básicamente es aportar mi experiencia ya después de 25 años de aquí en el Hospital de Granollers en relación con la unidad de convalecencia, aportando pacientes, etcétera, etcétera, en distintos niveles asistenciales. Pues quisiera un poco aportar los datos que he podido manejar y tener de cara a lo que entiendo como el perfil del paciente y su evolución en estos últimos años. Yo básicamente lo que quería era un poco plantear unas hipótesis, no digo que sean exactamente ciertas, los datos a veces no me las van a avalar, pero sí que quiero defender, más que nada, no para establecer un dogma o decir una base de conocimiento, sino para haceros pensar y reflexionar y que realmente os preguntéis cómo va a cambiar la evolución, la convalecencia. Y la pregunta como yo me hago, ¿qué espero de la convalecencia dentro de 25 años? Pues esto espero que os ayude a vosotros también a pensar qué va a pasar de la convalecencia dentro de 25 años. Y en un contexto de cómo empezó el programa Vida al Sam, ¿no? Como ha dicho antes Ramón Miralles, el programa empezó para abordar una serie de problemas de envejecimiento que estaba aquí en la sociedad occidental, y concretamente aquí en Cataluña, y se ha visto que realmente fue un acierto haber empezado hace ya en los años 80 y tanto este programa, porque hoy seguimos teniendo los problemas y aún mucho más acentuados. Y un poco también, si me lo permitís, pues voy a hablar un poquito para contextualizarlo lo que es la evolución de la especie humana. De alguna manera, la especie humana, su evolución tiene un cierto paralelismo, algunas connotaciones o puntos comunes con la evolución del sistema sociosanitario, la evolución del envejecimiento. Pues nuestros antecesores también se planteaban problemas. Tenían necesidades de alimentarse, necesidades de seguridad, necesidades de comodidad, etcétera, etcétera. Y fueron dos hechos fundamentales que todos los antropólogos reconocen que fueron los que permitieron el desarrollo de la especie humana, que fue la bipedestación, que es lo que hacemos en convalecencia también, conseguir bipedestación y deambulación, y el desarrollo del cerebro humano, que también lo trabajamos de alguna manera en todos los aspectos cognitivos. Y curiosamente, cuando esto se pierde, pues nos enfrentamos a verdaderas situaciones de grandes síndromes geriátricos, como es la pérdida de la bipedestación. Estamos ante las caídas y todas las consecuencias que conllevan, y la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo conlleva el síndrome de demencia. Hecho esto, luego ya continuaremos al final para hacer las reflexiones. Y todo este abordaje de problemas en un contexto de
en este caso de Granollers, y para entender cómo han evolucionado los pacientes y el perfil de los pacientes, pues esto también ha llevado consigo que las estructuras vayan cambiando. Nosotros en Granollers pues empezamos con 10 camas, de alguna manera también fuimos de alguna manera pioneros como servicio de geriatría, y también el doctor Mercader pues ya pensó en camas de convalecencia, aunque no las podía declarar como tal, pero quedó con 10 camas, después fueron aumentando a 20 camas, 30 camas, hemos creado planes funcionales, etcétera, etcétera, de cara a ofrecer las mejores soluciones a los problemas que nos planteamos en cada momento. De tal manera que yo los 3 puntos que yo desde mi punto de vista y como hipótesis os planteo a vosotros, que es lo que yo considero, en mi experiencia, que es lo que más está cambiando y ha cambiado en estos últimos años. Lo primero es la recuperación funcional. Aquí se ha dicho ya que los pacientes tienen un problema agudo, tienen un deterioro funcional y pasan a convalecencia a hacer un proceso de rehabilitación funcional. Y eso es cierto y eso suele ser así. Pero yo mi hipótesis que lanzo es que yo creo que la recuperación funcional cada vez va a ser más limitada, cada vez vamos a estar más comprometidos y cada vez van a recuperar menos, en distintos matices. Yo es lo que creo. Voy a aportar unos datos que veremos si me apoyan mi hipótesis o no. Luego, otro punto fundamental es la complejidad. Cada vez los pacientes son más complejos. Desde los años 90 venían fractura de fémur, que solo tenía una fractura de fémur, se recuperaba y en 2 o 3 semanas lo teníamos dado de alta a su domicilio. Ahora la fractura de fémur, por ejemplo, una señora que tengo en el hospital, por ejemplo, fractura de fémur, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, cuando la hemos recuperado ya se puede ir a su casa, se complica con una infección del seroma de la herida quirúrgica, reintervención, etcétera, etcétera, y todavía la tenemos, a día de hoy está todavía en la unidad de convalecencia, con pases agudos, pases etcétera, un poco de complejidad. Y otro aspecto también, un ejemplo claro de complejidad, es la disfagia. La disfagia hace 10 o 20 años nadie pensaba en disfagia, ahora mismo ya todo el paciente que pasa pues tiene que hacerse un test de disfagia y hay que valorarlo y esto complica, entre comillas, las necesidades. Y otro aspecto fundamental también, desde mi punto de vista, son las necesidades de los cuidados. El paciente, como yo digo, alguien tiene que cambiarle el pañal, alguien tiene que alimentarle, alguien tiene que darle de comer y el soporte cada vez con los cambios de la sociedad y también con la mayor complejidad e incluso menor recuperación, yo creo que estos 3 puntos que yo considero como claves de alguna manera se retroalimentan. De tal manera que esto lo podía presentar de esta manera, un poco presentando datos, cómo han evolucionado. Ya sé que no se ve, está puesto expresamente para que no se vea bien, porque no quería hacerlo así. No quiero presentar datos porque que de verdad son objetivos, son fiables y son reales, pero ni yo sería capaz de explicarlo ni creo que vosotros aguantaríais muy bien la exposición. De tal manera que cuando comenté que iba a hacer esta presentación, se lo comenté a los fisioterapeutas y me dijeron, mira, doctor alcalde, lo mejor es que hagas un dibujo y pongas estos circulitos. Y un poco, ¿qué explicaría? ¿Qué pasaba antes? Antes venía un paciente, hace 10, 15 años, en la unidad de convalecencia, una fractura de fémur, por ejemplo, una AVC, los ejemplos estándares, y todos bajaban y se hacían su proceso de rehabilitación, el fisioterapeuta los trabajaba a todos y la gran mayoría se recuperaba. Ahora, ¿qué pasa? Ahora los pacientes que tenemos en la unidad, en estos últimos años, pues muchos no pueden ser trabajados por fisioterapeutas, están inestables, tienen complicaciones agudas, están aislados, etcétera, etcétera. De ahí, un poco, el tamaño del círculo simboliza esto. La patología médica igual. Antes los pacientes eran, ya no solo que eran menos añosos o menos complejos, ahora tenemos más pluripatología, tenemos más comorbilidad, etcétera, etcétera. Y hacen que, como por ejemplo he puesto el aspecto de la disfagia, las úlceras por decúbito, etcétera. Y cada vez tienen más complejidad. Y los problemas sociales, igual, la necesidad de cuidados. Puesto que un problema social lo podemos entender como necesidad de cuidados. Si un paciente es más complejo, requiere más funcionalidad, antes era fácil, relativamente fácil, desde mi punto de vista, o no tenía tantas problemáticas a la hora de dar el alta. Ahora, pues, como por ejemplo me decía ayer un familiar, es que yo no me llevo a mi padre porque no sé hacer las papillas esas que le hacen ustedes. No sé, ni sé ponerle espesante. Digo, bueno, pues hay que aprender. Usted sabe cocinar, pues también sabe cocinar para su padre, simplemente no es tan difícil hacer una papilla. O poner un espesante, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos da este problema. De tal manera que, bueno, sí, algunos datos sí que no me puedo resistir a poner, datos del hospital de Granollers. Nosotros, un poco ya, en el año 2009, ya hicimos un pequeño estudio de cara a lo que es la recuperación funcional de los pacientes que derivamos a la unidad de convalecencia
en uno de 73 que venían de traumatología, 70% de la fractura de fémur, y vemos cómo ingresaban en una situación con un Bartel de 34, no sé si se oye al alejarme, y al alta de la unidad de convalecencia tienen un Bartel de 62, o sea que había una importante mejoría funcional de media. Y también un estudio que hizo Pilar Bao en la unidad de convalecencia entre los años 2009 y 2014, un estudio de cohorte de seguimiento, donde analizaba pacientes con fractura de fémur, un 48%, y pacientes con AVC, en un número total de 640, y veía, aplicando del conjunto mínimo de datos, la valoración funcional al ingreso con respecto a la valoración funcional en el momento del alta. Y si había o no había ganancia funcional. En el 48% sí que había una ganancia funcional, un poquito más baja que lo que presentaba mi compañera en la ponencia anterior. Y también tanto Pilar Bao como el doctor Ariño también analizaron en 8 unidades de convalecencia un total de 24.200 y pico pacientes, y también hacían la misma metodología, valoración funcional en función del RUC3, del conjunto mínimo de la base de datos, el ingreso en diferencia con respecto al alta, y hablaban de un 52% de ganancia funcional. De todas maneras, esto está alejado de los contratos que se nos pide desde Casa Salud. Ellos piden, si no tengo mal, el 65%, ¿no? Y esto está todavía lejos de esto, con lo cual, bueno, depende si vemos la botella medio llena o medio vacía. Y yo también en mi tesis doctoral hice un seguimiento de los pacientes con fractura de fémur, 689 pacientes entre el año 2005 y 2010, y ahora un poco en la siguiente diapositiva os pongo el resultado desde un punto de vista funcional. De todas maneras, también un poco, entrando un poquito más en detalle de los pacientes de la doctora Bao, vemos que todos realmente, si lo analizamos por patología, lo que es la fractura de fémur, la AVC hemorrágico, la AVC isquémico, todos tenían un porcentaje próximo de ganancia funcional de un 54%, de alrededor de un 50%, incluso mantener una situación funcional prácticamente similar, también un porcentaje alto. Realmente el porcentaje era bajo en los que no tenían ganancia funcional. Igual pasaba con respecto a los grupos de edad, como los grupos de edad más añosos, de 65, 84 años, mayores de 65 años, incluso tenían resultados funcionales mucho mejores que los pacientes más jóvenes. Y otro aspecto que también analizó Pilar en su tesis, que realmente es lo que sí le dio más significativo con respecto a, como dice la mayoría de los autores, el estado cognitivo sí que se relaciona como pronóstico desde un punto de vista funcional, pues los pacientes que no tenían deterioro cognitivo pues eran los que más ganancia funcional tenían, pero también era importante que los que tienen un deterioro cognitivo moderado también merece la pena, pues sí que tienen una importante ganancia funcional. Sin embargo, cuando hay un deterioro cognitivo severo, el pronóstico de mejoría funcional baja bastante. Y yo también, en el estudio que hice, pues también partí de una población de estos 600 y pico, que la mayoría, prácticamente 2/3 partes, tenían una situación funcional bastante buena, por encima de 65 puntos del índice de Bartel, y fijándome simplemente en la deambulación que pasaba al alta hospitalaria, que al alta hospitalaria el 30% eran capaces de deambular de manera autónoma, pero a los 6 meses ya lo habían conseguido el 71% de esta población con fractura de fémur. Pero planteo otra hipótesis, que puede que no estéis de acuerdo, pero me llama la atención que la deambulación a los 6 meses, en los pacientes que pasaban por convalecencia a los 6 meses, el 75% ya eran autónomos, eran capaces de andar por sí solos. Pero los que no fueron a convalecencia y fueron directamente al domicilio era un 80%, no había diferencia significativa. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor los pacientes no podemos justificar solo el pasarlo a una convalecencia para hacer una recuperación funcional. Tenemos que tener más ítems, tenemos que tener más argumentos. Yo creo, y me atrevo a decir, no el tiempo y la acción, vosotros me lo podéis discutir, que yo creo que en los próximos años no podemos justificar un paciente en convalecencia solo porque va a hacer una mejoría funcional. Tenemos que tener otros argumentos muy diferentes a los aspectos funcionales. De tal manera que mi hipótesis de que no van a mejorar, pues de alguna manera los datos oficiales pues, de alguna manera me la contradicen. Pues claro, vemos cómo en Granollers a lo largo de los años la ganancia funcional global pues ha ido mejorando. Son los datos fríos, puros y duros. Con lo cual mi hipótesis pues no se sostiene, por lo menos. Me la suspenden, me la echan para atrás. Luego, el segundo punto que yo quería argumentar un poquito es que cada vez los pacientes son más complejos, son más pluripatológicos, etcétera. ¿Y por qué? Aquí algunos argumentos, ¿no? Que
Realmente las unidades de convalecencia en este contexto de paciente crónico complejo o paciente de malaltía crónica avanzada, pues se están utilizando, se están planteando utilizar como alternativa a la hospitalización convencional. Y eso está ocurriendo o se está pretendiendo ya desde finales de los años 90 y posteriormente se ha ido argumentando y cada vez se va implementando. Ahora daré algún dato más. O como modelos alternativos, el concepto de subagudos. Los subagudos empezaron también iguales a finales de los 90 en Europa y aquí incluso en Cataluña ya también hay algunos textos desde la propia Consellería de que hablan de la utilización de unidades de subagudos, incluso en las camas de convalecencia, pues de alguna manera lo estamos utilizando también. O como nos pasa en el Vallés Oriental, que tenemos digamos, déficit de camas de larga estancia, yo creo que es así, pues estamos utilizando algunas camas de convalecencia como espera de larga estancia para que no estén los pacientes en los hospitales, están en unidad de convalecencia. Y esto incluso la propia dirección lo acepta, que entre un 10% de pacientes puedan estar pendientes de larga estancia y que en realidad a fecha de hoy mismo hay un 20%, o sea que más bien la tendencia es a ir a más. Incluso pendientes de clínica aguda también, o sea, de pacientes más específicos. En hospitales como de la CHU, como por ejemplo en Granollers, pues realmente tenemos mucha más complejidad y más diversidad. Yo no te digo cuando está el programa, cuando estamos en la época de más florida de urgencias, con el sistema PIU, pues también la convalecencia pues, es una tentación para que esas camas sean ocupadas. De tal manera que aquí un poco pues, intento argumentar lo que decía anteriormente, con datos. Estas son las derivaciones a lo largo de los años, del 2010 en adelante, de los pacientes que eran derivados al sociosanitario, la mayoría unidad de convalecencia. Y aquí hay dos datos que me llaman la atención. Primero, que de un número, ha aumentado el número, de 200 y pico, 300, hemos ido aumentando de manera exponencial, que ya estamos en más de 600 pacientes que ingresan entre convalecencia y las camas de cuidados paliativos. Y el segundo dato importante que podéis fijar, que la mayoría de los que han aumentado son pacientes que vienen de las unidades de agudo y de las unidades de medicina interna. Y están empezando a ascender progresivamente el paciente crónico complejo y los pacientes que vienen de hospital de día, que son los pacientes más frágiles y más pluripatológicos y más complejos que geriátricos. De tal manera, un poco como ejemplo de la complejidad, ya en el año 2008, ya en el servicio de geriatría, Esther Roquer pues ya hizo un estudio sobre la disfagia, ya hizo en la unidad de agudo donde analizó un grupo de estudio donde simplemente los valoraba y un grupo control de 50 pacientes donde aplicaban medidas preventivas para trabajar los aspectos de la disfagia y veía que de una manera significativa en el grupo de estudio se prevenían muchas complicaciones en relación con la disfagia, fundamentalmente de broncoaspiración. Igualmente, el equipo de la doctora Sagalés en la unidad de agudos, en la unidad de ictus también ha hecho un estudio que lo han publicado en la revista de neurología, si no recuerdo mal, prospectivo, donde aplicaban durante el año 2008-2010 el test del agua como test de disfagia, que es lo que hacíamos hace 10 años, y después se comparó con otro grupo de 143 pacientes donde se hacía el estudio de la disfagia con los dos volúmenes, 5 y 10 centímetros, y con las 3 texturas y con control de pulsiosímetro. Y se vio que no había diferencia en el porcentaje de disfagia y de mortalidad, pero sí en este grupo, cuando aplicaba una serie de medidas, tenía más sensibilidad y se reducían de una manera significativa los episodios de broncoaspiración con respecto a cuando antiguamente utilizamos solamente el test de disfagia en este estudio. Y ya para acabar el aspecto de complejidad, pues ¿qué consecuencias trae tener más complejidad? Pues fijaros la mortalidad. La mortalidad en Granollers, por lo menos en la unidad de convalecencia, y yo creo que venía en los contratos, tenía que ser inferior al 5%, si no recuerdo mal de memoria. En los años 90, 95, cuando empezamos a ampliar las camas. Y ahí estamos hasta el año 2009, pero en el momento que empezaron a aumentar los pacientes más complejos, sus agudos, etcétera, pues la mortalidad se ha ido disparando. No sé si os pasa a vosotros, pero en nuestra unidad nos pasa. Y aquí están los datos que lo van. Y finalmente, el tercer punto, muy rápido, es los cuidados. Los cuidados del paciente hay que cuidarlos. No vale que solo con dar la medicación, hay que, como he dicho antes, hay que cambiar el pañal y hay que
prepararle la papilla, que no nos gusta. Y de hecho nosotros ya teníamos esa sensibilidad ya en el año 2005. Con Silvia de las Cuevas, estando en AUFIS, pues ya hicimos ya un estudio donde veíamos por qué un grupo de estudio, que era el estándar, y luego un grupo control, que era el estándar, que era el AUFIS, y luego el grupo de estudio eran aquellos pacientes que valorábamos y que entendíamos que estaban estables y tenían que ser dados de alta, pero los familiares decían que no se lo llevaban a su casa. Yo no me lo llevo, así no me lo llevo, ¿no? Eso es tan conocida para lo que hacemos instantes. ¿Y por qué no se lo llevan? Pues podía ser claudicación, falta de cuidador o falta de capacidad para cuidar. Un matrimonio donde el cuidador principal es el que está enfermo con un AVC y cuida a su mujer que tiene una demencia. Pues es muy difícil que pueda retornar al domicilio. Incluso había gente que lo rechazaba directamente. O, teniendo una buena capacidad de poderlo cuidar, pues no querían llevárselo a su casa, por el motivo que sea. De tal manera que estos son los datos del SISCAT, de la primera publicación que se publicó aquí en Cataluña en 2012. Un poco veis cómo las altas de la unidad de convalecencia, altas domicilio 62, altas residencias 6,1%, recursos sanitarios un 13,5%. Yo creo que estos datos, o por lo menos también la hipótesis que lanzo, estos datos, yo he pedido datos pero no he podido conseguirlos. Yo creo que esto irá aumentando en los próximos años. El porcentaje que van a socios sanitarios o que van a residencias cada vez será mayor. Y de hecho, en el estudio que yo hice sobre la tesis doctoral de la evolución de los pacientes con fractura de fémur, ¿cuál era mi hipótesis? Que la asistencia por un equipo de geriatría, primero a nivel de UFIS y valorando en la oposición y después en la convalecencia, esto tenía que reportar unos beneficios, como clásicamente existe en la literatura geriátrica, una mejoría funcional, una mejor utilización de los recursos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Que a los 6 meses, estos pacientes que habían pasado por convalecencia, el 15% estaban en una residencia. Sin embargo, los que habíamos dado de alta directamente después de traumatología, tan solo iban un 4%, o sea que algo o estamos haciendo mal o algo está cambiando. No creo que quiero creer que no estamos haciendo algo mal, estamos aplicando la valoración geriátrica, pero realmente los pacientes acaban yendo a una residencia. No evitamos que fuese una residencia, por decirlo de otra manera. Y uno de los motivos que aquí ya se ve claramente y que en análisis multivariante no salió es que los pacientes que viven solos era un factor predictor realmente de acabar en una residencia e incluso de tener un mal pronóstico funcional. De tal manera que ya acabo con una pequeña reflexión también de cara. Evidentemente la evolución de la humanidad no es solo hacia la demencia. Gracias a Dios pues hay personas brillantes que tienen un coeficiente intelectual que nos gustaría tener también nosotros, como por ejemplo Albert Einstein, ¿no? Y que se hizo famoso por su famosa teoría de la relatividad, que venía a decir que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y otra persona de referencia que yo le tengo mucho aprecio y creo que me gustaría recordar aquí, que fue también pionero aquí en Cataluña, el doctor Mercader, que de hecho mañana hacéis el premio de la beca esta que entregáis la sociedad catalana, pues también fue un aventajado a su tiempo. Y una de las cosas que yo, teniendo la oportunidad de trabajar con él, que me decía, una cosa que le preocupaba siempre, o por lo menos que él me manifestó más de una vez, decía, a mí la ilusión o lo que más me agradaría de trabajar por el servicio, que el servicio cada vez funcione, que las cosas se hagan mejor, etcétera, etcétera, es no encontrarme ningún problema en el servicio. Mira que lo intento, lo consigo, pero con soluciono un problema, me surge otro nuevo o me surgen dos. Dice, ya llega a la conclusión, Pablo, de que, mira, siempre tiene que haber problemas, no puedo solucionar, no puede haber una situación ideal. Y un poco yo me permito, con vuestra opinión, me permito lanzar mi propia teoría en función de estas dos personas ilustres, que los problemas desde un punto de vista del perfil de convalecencia, ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Desde un conjunto de vista de problemas. Y simplemente agradecer a todas estas personas que si no hubiese sido por su ayuda, pues no hubiera podido hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Alcalde. Pasamos a la siguiente ponencia, la doctora María Costea, sobre aspectos centrados en la intervención y en las terapias de rehabilitación. Buenas tardes, yo soy María Costea, soy médico de rehabilitación, ¿vale? Y bueno, se me encargó el tema, a mí,
Bueno, primero agradecer al Servicio de Geriatría de Mataró por invitarme y al doctor Miralles por toda la comunicación, ¿vale? Y el tema en sí es muy amplio, rehabilitación, ¿vale? Lo voy a centrar en la charla que nos toca en la mesa, en la rehabilitación a nivel de media estancia, en el sociosanitario, en el que yo trabajo, que es el Hospital de Sant Jaume, es uno de los referentes de todo el consorcio, hay más sociosanitarios, pero es el que, digamos, equipo más completo tiene multidisciplinar, ¿vale? Entonces, como ya se ha comentado a lo largo del día, y para bien o para mal, yo también estoy en hospitalización, en primaria y en sociosanitario, ¿vale? Entonces, los pacientes al sociosanitario por parte de rehabilitación los recibimos desde el hospital de agudos y también, como veréis, en el hospital de día desde primaria. Entonces, yo creo que tienen que cambiar las cosas, es verdad, se tienen que transformar y la rehabilitación también dentro de todas estas, ¿vale? Bueno, en este foro, ya sabéis, el envejecimiento de la población es evidente. La estimación para el 2000, según la Unidad Nacional de Estadística, es casi duplicar la población mayor de 65 años. ¿Y qué problemas nos encontramos con las personas ancianas? ¿Vale? Desde el punto de vista de rehabilitación hay una pérdida de fuerza, hay una alteración del equilibrio, hay una alteración de la marcha y nos encontramos con pacientes con polimedicación, polifarmacia, con alteraciones visuales y auditivas que a nosotros nos van a interferir mucho. Que da lugar a un paciente frágil y con mucho riesgo de caídas, ¿vale? ¿Y por qué se produce todo esto? Pues como introducción os lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Entonces hay una alteración de marcha, de fuerza y de equilibrio. En la marcha, el 85% de las personas a los 60 años tienen una marcha normal, es decir, no el 60%, pero es que a los 85 solo el 18% tiene una marcha normal. ¿Qué ocurre en la marcha, en los ancianos, en la gente mayor? Disminuye la velocidad, ¿vale? Disminuye la longitud de la zancada, aumenta el doble apoyo y disminuye los momentos de fuerza a nivel de cadera y a nivel de rodilla. ¿Por qué? Hay cambios neurológicos, hay cambios a nivel del aparato locomotor, pero ya hay estudios que no tenemos muy claro si se debe a patología, si se debe a una compensación por edad o si es dentro de la normalidad. Es decir, que a veces intentamos corregir la marcha de los ancianos y realmente es su marcha más segura, según qué ancianos. Ya veremos que tenemos que individualizar. A nivel del equilibrio hay alteraciones en la estática, es decir, el centro de presiones lo tenemos a nivel de la cadera, ¿vale? Y aumenta la velocidad de desplazamiento del centro de presiones y aumenta la base de sustentación. Esto ya implica un riesgo de caídas, ¿vale? A nivel del equilibrio en dinámica, es decir, caminando, hay una alteración en la transferencia de este peso, ¿vale? Nos cambia. Lo que hemos dicho antes, no tenemos claro si puede ser por normal, patológico o compensatorio. Entonces, mientras caminamos, el centro de presiones tiene menor capacidad de desplazamiento y la persona tiene menos capacidad de reacción. Todo esto es para centrarnos en ver cómo reeducaremos todo esto. Lo mismo también influye porque hay cambios a nivel del sistema nervioso central y a nivel del aparato locomotor que no nos centraremos en ello, pues no tenemos tiempo. ¿Vale? Y cambios musculares, un tema muy importante y muy importante dentro de nuestra especialidad, como veréis. Hay cambios musculares cuantitativos, es decir, está comprobado, tanto por resonancia como por ecografía, que hay una pérdida de masa, que a partir de los 35 años ya estamos perdiendo masa, a una media de un 1 o 2% al año, pero que todo esto aumenta a partir de los 60 años y que a los 80 años hemos perdido casi el 40% de nuestra masa muscular. La fuerza también, hay una pérdida a partir de los 35 años del 1,5% y la potencia porque hay una pérdida de fibras de tipo 2. Pero también a nivel cualitativo, ¿vale? La miostatosis, un concepto novedoso, es que ya se está demostrando que hay una infiltración intramuscular de tejido conjuntivo y tejido graso, ¿vale? Habiendo una pérdida de fibras tipo 2, los fascículos musculares se acortan, tienen cambio en la orientación de las fibras y se produce una alteración de la contractilidad, ¿vale? Entonces, conceptos, sarcopenia y diapenia, pérdida de fuerza, pérdida de masa, pérdida de función, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que es un círculo cerrado, ¿vale? Y donde nosotros podemos más influir es a nivel del músculo, ¿vale? Como veremos más adelante. Ya en los años 80, los cardiólogos, sobre todo en Estados Unidos, hablan de que el ejercicio físico es un agente antihipertensivo, hipolipemiante, anorexígeno, ansiolítico, que actúa como antidepresivo. Vamos, que os presento un nuevo fármaco muy barato, que se llama ejercicio físico
y que digamos que tiene repercusión tanto a nivel funcional como a nivel, llamémoslo, psicológico o del sistema nervioso central. ¿Y qué nos va a ayudar también esto? A evitar cantidad de fármacos o a intentar reducirla, ¿vale? Hablamos de equipos multidisciplinarios, nosotros aportaremos nuestro fármaco, vosotros vais reduciendo una parte de ellos, ¿vale? Nuestro campo, la valoración funcional de este paciente geriátrico. Imprescindible dentro del proceso diagnóstico y dentro del proceso terapéutico, individualizado, es decir, cada paciente, ya se ha dicho aquí, es un mundo, ¿vale? Hasta cuando hablaban de las neumonías, ¿no? No sabemos cuánto tiempo de antibióticos, depende del paciente y cómo evoluciona. También va a depender del nivel asistencial en que nos encontremos. No es lo mismo un paciente en un hospital de agudos, hablamos de paciente geriátrico, claro está, que en un nivel de atención primaria que en el nivel de sociosanitario, ¿vale? Y esta valoración funcional debería de llevarse a cabo por nosotros, por el médico de rehabilitación, con todo nuestro equipo. Es un concepto que cuesta, pero que tengo que decirlo, ¿vale? La interconsulta, esa rehabilitación, porque luego veréis que todo el equipo, hay pacientes que dentro de la rehabilitación solo hacen logopedia. Hay un paciente con un ictus, que tenemos pacientes funcionales 100%, que solo hacen tratamiento de logopedia. La importancia de esta valoración funcional, que no es la valoración integral geriátrica, ¿vale? Permite ver en qué estado de enfermedad nos encontramos, el riesgo de efectos adversos que podemos desencadenar nosotros mismos con el ejercicio físico, optimizar la planificación, mejorar la toma de decisiones y controlar los efectos de nuestra intervención, para así planificar una buena política de salud y asignar los recursos, ¿vale? Todos carecemos de recursos y cada vez, lo que hemos dicho antes, envejece la población, tenemos más pacientes y recursos o los mismos o menos, ¿vale? Bueno, esta valoración funcional incluye dos grandes aspectos, ¿vale? Valorar la limitación funcional y valorar la discapacidad. Bueno, esto es una tabla muy espesa, pero nos vamos a centrar en lo que nosotros manejamos y la bibliografía avala, ¿vale? El Bartel se nos queda un poquito corto, ¿vale? Porque no nos valora suficiente la marcha, no valora suficiente la fuerza, ¿vale? Y está el FAC, que es muy sencillo, ¿vale? Ay, perdón. Bien. Ahora, el FAC es para valorar la marcha, la fuerza con el hand grip, ¿vale? Que es mucho más objetivo, el time up and go y el apoyo monopodal. Y con estos cuatro nos vamos moviendo y, de hecho, en el sociosanitario que yo trabajo, estos van a irse implementando y vamos a irlos usando como resultados de nuestro tratamiento de rehabilitación. Y también lo pide el CAT-Salud, ¿eh? Y de discapacidad, el Bartel y el Lawton. Lawton y Brody, que son de instrumentales, no solo ya el Bartel, ¿vale? Nuestro equipo, el equipo de rehabilitación, ¿y de qué consta? ¿Vale? Pues coordinado por el médico de rehabilitación, yo en este caso estoy 2 días a la semana, una compañera mía está 3 días a la semana. El fisioterapeuta, que constamos de 3 en plantilla y de 1 que viene solo a hospital de día, pero no está en la jornada completa ninguno de nosotros, digámoslo así, ¿vale? Un auxiliar que nos ayuda a subir, bajar pacientes, a coordinar el hospital de día, un terapeuta ocupacional y un logopeda, ¿vale? ¿Qué actividad llevamos a cabo en el sociosanitario y se debería de llevar en todos los sociosanitarios? El tratamiento se hace tanto en el paciente ingresado como el paciente de hospital de día, como se está implementando, y esto todavía no lo tenemos establecido, pero a partir del año que viene empezaremos, es recomendaciones a familias, charlas sobre ictus y charlas sobre fracturas de fémur. Hacemos una primera valoración del paciente en planta y veremos si necesita tratamiento de fisio, de teo o de logopedia en planta o en el gimnasio, ¿vale? Es decir, podemos hacer un tratamiento en planta, en gimnasio o combinado, depende del tipo de paciente. Ya estamos hablando de que necesitamos individualizar el tipo de tratamiento, ¿vale? Y para el tratamiento en hospital de día, valoramos al paciente, el médico de rehabilitación, y vemos qué tipo de tratamiento necesita. Logopedia, fisioterapia, las 3, una sola, ¿vale? Y el tratamiento importante puede ser grupal o individual, ¿vale? Luego veremos lo que dice de todo esto la literatura. Entonces, un tratamiento grupal implica un menor recurso y tiene sus ventajas también. Y el programa de caídas, que nos lo derivan desde atención primaria, que luego os lo presentaré un poquito, ¿vale? Bueno, esto es un poquito números de nuestro hospital, entre 565 interconsultas, hospital de día 285, y sesiones que hacemos tanto en convalescencia, larga estada y psicogeriatría, como en hospital de día, ¿vale? Según temporadas tenemos unas actividades u otras.
Patologías más frecuentes que tenemos, la patología osteoarticular, fracturas, en sociosanitarios suelen ser de extremidades inferiores, pero bueno, nos podemos encontrar alguna también por sociopatía de extremidad superior, patología neurológica, ictus, hemorragias subaracnoideas, enfermedades de motoneurona y el pool mayor de vallado funcional, pluripatología y otras. Vale. Más o menos, ¿qué hace? Bueno, esto es una diapositiva un poquito compleja porque, lógicamente, todo no lo hacemos a todos los pacientes, pero sí esta estructura. Hacemos un resumen de la historia, esto es el médico rehabilitador, hacemos un resumen de la historia, como estaba previamente a nivel funcional, una exploración física, según sea neurológico, según sea aparato locomotor, iremos enfocados a una u otra exploración, ¿vale? Sí que pasamos las escalas, el Bartel, el Pfeiffer, el GDS, depende del tipo de paciente, y luego valoración del equilibrio de la marcha según utilizaremos unos ítems u otros, ¿vale? Esto es un programa que está establecido y que directamente nos lo mandan de primaria en hospital de día para hacer tratamiento de caídas, ¿vale? Se valora por un geriatra, se valora por un médico de rehabilitación y luego puede entrar en tratamiento grupal, ¿vale? Se hace una sesión de terapia ocupacional para hacer recomendaciones sobre ayudas técnicas y sobre el entorno, ¿vale? Y sobre medidas de prevención, y luego está establecido qué tipo de tratamiento llevar a cabo de fisioterapia. 2 días a la semana durante 3 meses. Potenciación, reeducar equilibrio, coordinación, marcha y enseñar a levantarse si una vez se hubiera caído a poderlo hacer solo, ¿vale? Este es el tratamiento que podríamos llevar a cabo ahora. Luego al final veréis una diapositiva de cómo sería el futuro, porque el futuro está cambiando, no podemos tener a los pacientes solos en el gimnasio, tratamiento a diario, es un alto coste y no está clara el rendimiento, ¿vale? Tratamiento de fisioterapia en planta o en gimnasio, terapia ocupacional en departamento, logopedia, ¿vale? Nosotros, como también ha nombrado una compañera anterior, tenemos dentro del sistema de informática nuestra propia aplicación, al cual podéis acceder los geriatras también para ver un poquito la evolución, ¿vale? Y es muy importante porque es un feedback del médico, nuestra primera valoración en amarillo, médico de rehabilitación, la exploración y los objetivos de tratamiento. En este caso, un paciente que necesita las 3 terapias, triple terapia, ¿vale? Y luego va escribiendo terapia ocupacional, la fisio y la logopeda. Así tenemos un feedback constante y también puede acceder el geriatra para ver la evolución, aparte de que luego tengamos nuestras sesiones. Escalas. Estamos implementando el número de escalas, las que sean rentables y en tiempo y en resultados, ¿vale? Entonces, elegimos la escala a determinar y podemos poner los valores y luego hacer estudios de qué resultados tenemos o no. Y una cosa muy importante, implicar al paciente, ¿vale? Tenemos un banco de imágenes para, dependiendo de la patología que hayamos y que podemos entregar al paciente en un formato de PDF, ejercicios, porque no consiste en hacer sesiones de fisioterapia, sesiones de fisioterapia, sesiones de fisioterapia. Se tiene que implicar el paciente, tenemos que explicarle y es el paciente el que tiene que llevar a cabo. Está muy bien el fármaco de ejercicio físico, pero no nos lo podemos tomar en pastilla, ¿no? Que es lo que yo le digo a muchos de mis pacientes. Entonces hay que implicarlos, porque muchas veces no tenemos que tenerlo tanto tiempo en rehabilitación. Lo puede hacer en el domicilio haciéndolo en control ambulatorio o incluso en otros estudios a nivel telefónico. ¿Qué recomienda la evidencia? ¿Vale? Bueno, esto está basado sobre todo en caídas, ¿vale? La guía americana de geriatría y la guía NICE inglesa con una actualización del 2015. Nos centraremos sobre todo en lo que está de evidencia A y B, ¿vale? La siguiente diapositiva es un resumen un poco así complejo, pero que viene a determinar, a resumir que habría que hacer una valoración multidisciplinar, ¿vale? Y multifactorial de los factores de riesgo. Adaptación al entorno, que aquí trabajaría terapia ocupacional y un buen nivel de evidencia. El ejercicio físico, pero no solo caminar, o sea, no solo ejercicio cardiovascular como ejercicio aislado. Y de hecho, si tuviéramos que elegir un ejercicio, sería el ejercicio de trabajar la fuerza muscular, por todo lo que hemos dicho anteriormente. El trabajo del músculo es mucho más rentable, mucho más eficaz que otros tratamientos, ¿vale? Usar ayudas técnicas. Se necesita un bastón, un caminador, un bastón de 3 puños. Reducción de los psicofármacos, un componente importante de las caídas, ¿vale? Otros medicamentos ya no tienen tanta evidencia. Y los problemas de visión, ¿vale? La hipotensión postural que tanto auge tuvo en un momento no tiene mucha evidencia, ¿vale? Y, bueno, el calzado tampoco tiene gran evidencia y no solo ejercicio cardiovascular, como hemos dicho, no tiene nada de evidencia, tiene que ser combinado, multifactorial,
¿vale? Y el tratamiento puede ser o individual o grupal. Esto es muy importante. No hay evidencia de electroterapia. Las famosas corrientes no somos anticorrientes. De hecho, en el sociosanitario hace un año se puso ultrasonido, no lo teníamos y no lo echamos de menos y no lo usamos suficiente. Y el TENS como efecto analgésico o los SENS, que eso sí que lo usamos, que es para la contractilidad muscular, siempre con contracción. Es decir, simplemente pasivo no hace nada, ¿vale? Pero aún así no hay evidencia. De lo que sí que hay evidencia es del ejercicio físico, este gran fármaco que os vengo a presentar hoy, ¿vale? Tanto para evitar las caídas y tanto para evitar la sarcopenia, que sería otro tema que podríamos tratar, tanto en la población residencial o de sociosanitarios como en la comunitaria. Ejercicio multicomponente, equilibrio, fuerza, marcha, todo ello en conjunto. Y Tai Chi, que se nombra en muchísimos estudios como un ejercicio también grupal, porque cuando hacemos el ejercicio grupal, aparte del ejercicio físico, está lo social y lo cognitivo, que luego lo nombraré, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Más o menos? Sí. Vale. Entonces, eso es, el trabajo de la fuerza, ¿vale? Hablaremos luego de cómo trabajarla. Y si tenemos que elegir, el programa a realizar es el entrenamiento de fuerza. Simplemente por sí mismo ya lo avala la evidencia, ya produce una prevención, ¿vale? Y es lo más eficaz. ¿Qué objetivo tenemos? Intentar cortar todo este ciclo que ya sabemos, ¿vale? A través de la componente de la actividad física. Muy importante también funciones cognitivas, ¿vale? Es decir, el ejercicio físico mejora lo cognitivo. Por lo tanto, también pensamos, y se extrapola de estos estudios, que mejora el riesgo de caídas, ¿vale? Se caen menos porque a nivel cognitivo también están un poquito mejor, y aumenta la atención. Entonces, problema que tenemos con el ejercicio físico, que las guías que tenemos son para personas demasiado jóvenes y son demasiado intensas, ¿vale? Empieza ya a haber reciente recomendaciones, esta es la del Ministerio de Servicios Sociales y de Igualdad, sobre ejercicio físico en ancianos, ¿vale? Caminar, ejercicios, luego veremos qué sesiones, pero normalmente, y qué tiempo, ¿vale? Y contraindicaciones, no podemos hacer y obligar a un paciente que está inestable y las principales complicaciones son cardiovasculares y procesos agudos activos, fiebres, neumonías activas, ¿vale? Estaría contraindicado. Un artículo que es de geriatría y que además es del doctor Casas, que no lo conozco pero mañana está, y que os recomiendo leer, es sobre ejercicio físico en anciano, ¿vale? Y aquí estarían las contraindicaciones absolutas, relativas, y siempre se pueden individualizar, es decir, como anteriormente se ha dicho con los antibióticos, una neumonía, ¿vale? Componentes del entrenamiento de esta fuerza. Tenemos que tener muy claros los conceptos de sobrecarga, de progresión, de individualizar este tratamiento, ¿vale? Y de que tenga el concepto de desentrenamiento reversibilidad, es decir, este tratamiento de ejercicio, si lo dejamos de hacer a la larga, volveríamos otra vez a perder lo que habíamos ganado, ¿vale? Y en los ancianos tenemos que seguir los mismos principios, ¿vale? Y la efectividad de esta recomendación y de este tratamiento dependerá de la intensidad, del volumen de entrenamiento, de la frecuencia, del tipo de ejercicio que prescribamos, del tiempo de recuperación y de la frecuencia de entrenamiento. Y esto lo tenemos que prescribir, ¿vale? ¿Cómo prescribirlo? Nuestro fármaco, Princes, ¿vale? Intensidad, ¿de qué nos guiamos? Ojalá en el servicio, en el hospital de agudos sí que lo tenemos, pero no podemos hacer en el sociosanitario un consumo de oxígeno porque necesitaríamos hacer a cada paciente una ergoespirometría. Sería lo ideal, pero no, coste-beneficio no es. Frecuencia cardíaca, pulsioxímetro tenemos todos, ¿no? Y aún encima es una fórmula muy sencillita de poderlo detectar y de poderlo controlar. O sea, el ejercicio hay que prescribirlo, pero tenemos que saber cómo y cuánto. Duración, 20-30 minutos mínimo, hasta 1 hora de máximo, ¿vale? Frecuencia, a partir de 2 días a la semana. Si el ejercicio se hace en exceso, tenemos también, estamos hablando de personas mayores con patología de tensión arterial, patología osteoarticular, dolor, más de 5 días a la semana, tampoco. Programas de 2-3 días a la semana. Ritmo de progresión se empieza con una intensidad del 50-55% de la frecuencia cardíaca máxima, aumentando más o menos a un 10% cada 2 semanas, más o menos, ¿vale? Para evitar efectos secundarios y que tengamos los efectos beneficiosos.
que consta de una sesión de tratamiento que tendría que ser de una media hora, 45 minutos. De hecho, Hospital de Día hacemos 45 minutos de ejercicio. Se empieza a hacer un calentamiento, como en cualquier actividad física que nosotros realicemos. La fase de esfuerzo, es decir, la fase de trabajo del equilibrio, de la fuerza, de la coordinación, y una fase de recuperación, de estiramientos, ¿vale? Este es el ciclo, ¿no?, de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir el ejercicio físico. Por lo tanto, esta es nuestra receta. El médico rehabilitador tendría que, digamos, nosotros ahora ya lo empezamos a tener, poder poner el ejercicio que tiene que llevar y comentario, las repeticiones, el tiempo y entregárselo al paciente, ¿vale? Bueno, un poquito del futuro. Hemos visto antes la diapositiva de un gimnasio con unas bicicletas, unas pelotas, unas rampas, unas escaleras, pero no nos olvidemos, estamos en la era de las nuevas tecnologías y nuestros pacientes ahora tienen 80 años, pero nosotros también los tendremos, ¿vale? Por lo tanto, la Wii ya se usa, nosotros no la tenemos en Sant Jaume, sí en el Hospital de Mataró, pantallas para logopedia, TICs, páginas web, ¿vale? Unidades de alta resolución, ¿por qué? Podemos estudiar el músculo a través de la ecografía, con la elastografía y con el grosor muscular, la RESO ya es más complicada, ¿vale? Y podemos hacer el tratamiento de aparato locomotor usando básicamente el corticoide sin dar dosis de antiinflamatorios. Yo en primaria lo que hago es quitar antiinflamatorios, ¿no? Te viene todo el ancianito que está tomando el diclofenaco, piensas la tensión y el riñón, adiós, ¿vale? Tratamiento de espasticidad en pacientes neurológicos, mucho más eficaz si sabemos a qué músculo y a qué dosis vamos a darla, y sobre todo, lo principal, la prevención, ¿vale? Deberíamos de ir a primaria, deberíamos estar en contacto con primaria y hacerse planes de prevención. Son económicos y son muy rentables. Bueno, y espero que haya quedado un poquito claro y cualquier duda. Sí, subir aquí, sí. Bé, hem començat una mica tard, però els ponents s'han ajustat molt bé al temps i els hi vull agrair públicament, realment tots. Per tant, podríem abusar i deixar espai per una o dues preguntes, si hi ha alguna pregunta per part del públic, algun dels ponents. Bona tarda, felicitar per les ponències. Jo voldria preguntar als que heu parlat de les unitats de convalescència, sobretot a nivell de l'evolució i de com anirà el futur. Sí que el que s'ha vist és que cada cop les estades mitges estan disminuint. Estem parlant de mitjans de 35 dies. Penseu que passarem d'unitats de convalescència a unitats de post-agust, amb estades de 15 a 20 dies en un futur, o això ja hem arribat ja una mica al límit? Sí, vale. Estamos ya con una estancia media de 20 y tantos días. La tenemos así. Y si miras los datos de la SISCA, hay otros centros que tienen unidades que aún tienen estancias medias más bajas y otros que tienen más altas. Depende del perfil. Pero sí, y yo creo que posiblemente la tendencia es que cada vez estas estancias sean más bajas, porque si tenemos pacientes más de perfil subagudo, de más complejidad, incluso unidades que hablan de más monográficas como fracturas de fémur, también van teniendo estancias más cortas y capacidad de recuperación menores. O sea que cuando se han creado unidades, o se pensaba, a mí esto me chocó un poco los datos de la SISCA, que tener unidades específicas de determinada patología, realmente cada vez están acortando las estancias, però tampoc estan ofreciendo un mejor resultado de rehabilitació funcional. També seria interessant diferenciar per patologia, perquè potser no és el mateix una estada mitja en pacients ortogeriàtrics que un pacient amb ictus, no sé, a veure com... Aquí hay dos cosas, ¿no?
es difícil decir que hemos llegado a un límite de tiempo de estancia hospitalaria, pero sí que es claro que, que la complejidad de los pacientes está aumentando. Pero también es cierto que las unidades de convalescencia en sí tampoco lo son todo, que también podríamos pensar en llevar estos pacientes, algunos pacientes que puedan ser tratados en domicilio, ¿no? Trasladar un poco las unidades de media estancia a la comunidad. Desde rehabilitación yo quería comentar que en los sociosanitarios, o sea, la rehabilitación tampoco tiene por qué ser hospitalaria, ¿no? Es decir, el transporte público colectivo, es decir, pacientes que vienen, o sea, nosotros no estamos el sábado y el domingo y no estamos por la tarde, ¿no? En rehabilitación, por lo tanto, son muchas horas y una estancia que yo creo, bueno, yo no soy geriatra, ¿no? Pero da mucha más comorbilidad que efecto, ¿no? Y trasladar el que no tiene por qué ser el tratamiento a diario y más sesiones, ¿no? Tienes que concienciar al paciente, lo mismo que hablabas, ¿no? El feedback entre paciente y médico, de que la responsabilidad, yo no me canso de decirles que la responsabilidad de nuestro tratamiento pertenece también al paciente. Si el paciente no se implica, por mucho que el fisio le mueva, no va a ganar musculatura, porque pasivamente no se gana, está demostrado. ¿Vale? Entonces, el fisio es muy importante, pero el paciente también, y nosotros tenemos que explicarle. Entonces, nosotros muchas veces damos hoja de tratamiento o el paciente empieza a hacer ya días alternos. ¿Cómo me va a hacer días alternos? ¿Y no me van a dar masajes? No, el masaje no cura ni recupera la funcionalidad. Se tiene que implicar el paciente y se puede hacer de manera ambulatoria. Y creo que por ahí va el camino, porque si no los recursos no nos van a llegar. Muchas gracias por la respuesta. Solo añadir que, a ver, desde las convalecencias de finales de los 80, de 60 días de estancia, que yo las había vivido, y el doctor Pablo Alcalde también, hasta las actuales de 30 días, bueno, y la complejidad de los pacientes, que lo hemos ido viendo, ¿dónde está el tope, no? Estamos exprimiendo la vaca, ¿Y a qué precio? Hombre, menos de 30 o 25 días ya... A uno ya se cuestionaría lo que estamos haciendo, ¿no? Porque para hacer geriatría con intervenciones multidisciplinares y que haya resultados necesitas un mínimo de tiempo, ¿no? Pues probablemente estamos en el límite, en el punto. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Hola, soc Gemma Porta del Centre del Carme de Badalona. Aviam, aquestes estades de 30 i pico dies que surten a tots els papers de la Generalitat, etc. Jo fa molts anys que em dedico al tema i això ho sento però no m'ho puc creure. Els pacients grans necessiten molt més temps que altres pacients. Llavors, o sigui, els números els farem quadrar com vulgueu i ens els presentaran com vulguin, però la realitat del pacient és una altra. Vaja, jo és una opinió personal, però és el que he vist cada dia. Llavors, no sé, als centres que teniu aquestes estades tan lights, no sé exactament quin tipus de pacient hi ha, perquè, clar, els meus pacients no són així. Jo no tinc ni un ictus que pugui tenir 30 dies, ni un. Normalment allarguem a 3 mesos i el que te cuelga. A més, és que a nivell de rehabilitació, o sigui, 35 dies, què fan? 10 sesiones de rehabilitación? No, nuestros ictus están en una media de 4 semanas. También depende del paciente, se individualiza. Claro. O sea, es decir, está muy claro, ¿no? Y lo que comentábamos antes, ¿no? El paciente de osteoarticular no tiene nada que ver con un ictus, ¿no? Claro, pero me refiero que hay pacientes que pueden venir de manera ambulatoria, ¿no? Una fractura de fémur en 2 semanas. Según cómo esté, claro, es que también depende, pero puede ser, y en un mes un ictus hace una media de 20 sesiones de rehabilitación. O sea, ya podría hacerse, lo que pasa que, claro, hay que cubrir la otra parte, ¿no? Una buena primaria o una hospitalització domiciliària. Clar, però pensem que els ictus que arriben no són els ictus que van bé. O sigui, els ictus que van millor no arriben al sociosanitari. Els ictus que van millor moltes vegades ja van a domicili des de l'hospital. Bueno, a la meva zona sí. Segur que l'estada mitja s'ha d'individualitzar, depèn del perfil de pacients, dels recursos que... En fi, tot és... Una cosa que caracteritza la mitja estada és l'heterogeneïtat, vull dir que depèn del perfil de pacients que fiquis, els recursos que tinguis es triga més o menys, i això tots ho acceptem que segur que és així. Depende sobretot també
también depende de los recursos que puedas tener al alta, ¿no? La potencia que pueda tener primaria o la rehabilitación domiciliaria. Yo creo que todas estas cosas influyen. I després, voldria també reivindicar el paper, per exemple, dels neuropsicòlegs dins de la rehabilitació, perquè penso que, per exemple, els malalts amb ictus i molts malalts amb demència, doncs la figura del neuropsicòleg és bàsica. Vull dir, és el gran oblidat, però hauria de ser present en les unitats. És una opinió també. ¿Respondo? De hecho, el neuropsicólogo ya lo utilizamos, digamos, está dentro del equipo multidisciplinar. No sé, imagino que vosotros igual, pero en Granollers ya es una rutina. Ya no ha salido aquí, ¿eh? Ya hay neuropsicólogo en la misma sesión. Ayer hice la sesión multidisciplinar y una persona más que se integra en el equipo y que nos ayuda y que nos facilita toda la labor de trabajo de objetivos, de relación con la familia, etcétera, etcétera, de aspectos afectivos. Es el neuropsicólogo. Casi no hemos acostumbrado, yo salimos a trabajar sin neuropsicólogo. Hace 10 años no teníamos logopeda, ahora ya tenemos neuropsicólogo, ya tenemos logopeda, tenemos dietistas y que cada vez se van incorporando más profesionales que nos ayudan. Hay que buscar el valor añadido que cada profesional nos aporte, pero sí es que lo necesitamos. Antes era exclusivo de la unidad de paliativo, ahora ya es de toda el área sociosanitaria. Molt bé. Hem d'acabar perquè a les 4:30 comença una altra taula. Molt agraïts per les preguntes i per la presència i als ponents per haver-se ajustat. Moltes gràcies a tots.